Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía. Es una nueva bitácora de Pictopía. Hola, esta es una bitácora de Pictopía, una nueva bitácora de Pictopía. Soy encuentro que la crítica siempre es subjetiva y no sé cuál es el valor de la crítica en sí. A menos que en una expresión artística exista una serie de pasos o una serie de condiciones que debe cumplir, no sé cuál es el valor de la crítica. No lo entiendo. Sí, es una opinión que nos puede servir para entender algunas cosas, o para hacernos un juicio, o para comparar lo que pensamos, qué es lo que hago yo. Yo veo algo, siento algo, veo una película, escucho algo y después leo la crítica y veo si concuerda o no, si estoy de acuerdo. Es más por un ejercicio intelectual o es más por ocio, más que por alguna otra cosa. Decidí, por tanto, no comentar películas, es decir, no analizar, no hacer crítica, porque si bien puede que posea algunos elementos, para mí la crítica es un acto que me genera disonancia. No sé hasta qué punto es válido, no sé si no es válido, no sé si quién puede tener el derecho a atribuirse el conocimiento tal como para poder decir esto es bueno y esto es malo. Es lo que pasa con la literatura. Hay muchos críticos de literatura. Yo no sé dónde estudian estos críticos de literatura, pero yo le preguntaría, ¿tú has escrito algo alguna vez? Cuando el sujeto escribe y le va bien, y ahí podrá decir, ya reconocido por la crítica, pero cuando el sujeto escribe bien, lo es reconocido por lo que sea, venta, por la misma crítica. Quizás pueda yo tomar en cuenta, pero un crítico que observa desde fuera, que no tiene idea cómo se hace o cómo hacerlo, y conoce la teoría y no sabe, en la práctica es como la crítica de la música. No, que el grupo es bueno, que el grupo es malo, pero muchos, muy pocos se dan cuenta que hay dos canciones que usan los mismos acordes y a algunos les gusta y a otros no. No me gusta la cumbia villera y me gusta el pop, no sé, o el rock y tiene los mismos acordes. Y es el ritmo el que cambia. ¿Y qué hace lo que te gusta o no? El contexto. Y hay un crítico de música que empieza a opinar respecto a las bandas, a las canciones, pero no tiene idea cómo funciona esto. No sabe de música. Solamente tiene una opinión periodística, tiene una opinión no subjetiva, sino una opinión que va muy relacionada con lo que a él le gusta. No de un carácter objetivo, porque para tener un carácter objetivo, que es imposible, pero para tener un carácter objetivo nosotros tenemos que tener una serie de condiciones para decir si algo es bueno o es malo. Y yo voy más allá, ni siquiera hay que decir, no sé quién podría decir que es bueno o malo, sino que me gusta o no me gusta. Esta larga introducción, que no tiene ningún sentido, es para justificar el hecho de que voy a comentar una película. Porque sí hay un espacio, hay un segmento, hay un apartado de videos que es de comentario de cine. Y se trata de Primer. Ahí voy a poner de qué se trata, dirigida por el mismo sujeto, dirigida, producida, escrita, editada por el mismo sujeto. Y lo actúa también. ¿Cuál es la gracia de esta película? Esta película surge en un festival de aquellos festivales independientes y trata acerca de los viajes en el tiempo. La gracia de esto es que esta película es un tanto confusa, es un tanto incoherente, podríamos decir un poco críptica. Hay dos opiniones respecto a esta película, que es muy buena y que tiene un sustento teórico real, y para otros es una cosa pretenciosa y aburrida. Yo la vi hace muchos años atrás, y hoy ayer, antes de ayer y durante estos días la volví a ver. Hay unos esquemas que van representando cómo es el viaje que ellos hacen. Porque son dos sujetos que son ingenieros que discuten y andan buscando, quieren a realizar una máquina que interrumpa la gravedad. Es decir, una especie de crear un aparato antigravitacional. Eso es lo que buscan. Y por casualidad descubren la máquina del tiempo. Una máquina que permite viajar en el tiempo. Y es ahí
donde comienza todo este periodo de confusión. Porque está el tema de las paradojas, el hecho del intervenir o no, de modificar o no modificar los eventos. La clásica pregunta, ¿puedo viajar yo? ¿Puedo retroceder en el tiempo y matar a mi madre? ¿Cómo justifico el estar yo vivo si yo la maté? Todas estas, todas estas películas quedan en una especie de bucle, de círculo del cual no se puede salir. Es como Volver al Futuro. Ese evento de ir y volver, se estaría repitiendo de forma infinita. No avanzaría el sujeto en la historia, porque cada vez que llega a ese punto tiene que retroceder. Y retrocede y vuelve al mismo punto. Y en ese punto debe retroceder, y acá es lo mismo. Estos sujetos descubren una máquina del tiempo y empiezan a realizar viajes en el tiempo. Y ahí se torna confuso. Yo no sé si soy yo el tonto que no entendió la película. De hecho, parece que más que entender, fui yo el que no me di cuenta de lo que pasaba en este ir y venir. El hecho de que los personajes, el sujeto que viaja al pasado, después se cruza con él mismo en un futuro y en un presente. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden coexistir dos personas? Entonces hay dos líneas de tiempo. Y hay un esquema que lo voy a buscar. Hay un esquema que va y narra cada uno de los espacios temporales de los personajes, que son dos. Y uno empieza, siempre viajaban juntos y después uno empieza a viajar en un horario diferente. Y se van creando, no sé si realidades alternativas o dos tipos de realidad. Pero ustedes pueden decir, spoiler, no, es que al margen yo les puedo contar la película por detalle y viéndola ustedes dirán, no es una obra maestra o no entender nada. Pues yo traté de ver cuál es el momento en el que el personaje principal y el protagonista empieza y realiza su primer viaje. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo vuelve? Y cuando vuelve, podríamos decir que él estaba predestinado a hacer eso. Porque no es el viaje en el tiempo, sino una excusa o la prueba irrefutable de la predestinación temporal y existencial. Porque si yo viajo ahora al pasado, significa que ya estuvo escrito que en este momento yo iba a viajar al pasado. Y cuando llego en el pasado hago cosas y me devuelvo. Y este ir y volver se supone que ya estaba escrito. Porque si sucede ahora, antes todos los acontecimientos me llevan a este momento decidir viajar al pasado. Y es ahí donde está la contradicción. A mí no me molesta, es decir, que la película es ficción, no necesitamos una coherencia teórica para poder disfrutar de la película en sí, no es necesario. Pero si pretendes hacernos pasar una película por algo que es casi teóricamente se puede acomodar, no sé, ¿para qué hacer algo tan confuso? ¿Habrá una intencionalidad en hacer algo que nadie entienda para que eso pase por interesante y porque es algo bueno? ¿Porque es una película buena? No lo sé. Pero la reflexión que me quedé ayer fue que el viaje al pasado o el viaje o la máquina del tiempo lo único que hace es darnos la desgracia de una existencia predeterminada. Así como pensaban los luteranos. Curioso. El viaje en el tiempo en el fondo no modifica porque está la idea de, ya, yo estoy en el pasado, muevo algo y eso va a generar una serie de condiciones, de acontecimientos que pueden modificar lo que ya estuvo. Pero eso no lo modifica porque ya estaba predestinado que yo iba a mover eso para que todo cambiase. Y ese cambio está predestinado. Y cualquier cosa que yo intente hacer o haga en ese viaje al pasado, cualquier cosa que yo haga en el pasado, no es una elección, no es voluntad. Porque en el momento en que yo decido ir y retroceder, en ese momento, eso ya estaba predestinado. Y todo lo que sucede en el pasado hacia adelante está predestinado. Si yo muevo, como en el cuento de ese que uno aplasta una mariposa de Ray Bradbury, no me acuerdo bien, y cómo todo se cambia y las películas y todas las bromas
todas las comedias respecto a que, no sé, yo estoy acá y boto la cámara y resulta que entonces el pasado, digamos, el futuro es distinto. Yo estoy cambiando el futuro estando en el pasado, no sé si me explico bien. Yo estoy cambiando eso o eso ya estaba predestinado. Y lo que ocurre en el futuro, que es distinto a lo que ya había, eso era un camino que tenía que estar. Y no puedo yo elegir, no tomar la decisión. Es decir, si tengo la máquina del tiempo y yo en esta línea temporal no la uso, todo sigue normal. Podríamos pensar que hay una especie de causalidad y que el tiempo avanza simplemente. O si no, pensar, tomo la máquina del tiempo, voy al pasado y desde el momento que tomo la máquina del tiempo, eso implica, esa decisión implica predestinación. Y el hecho de tomar la máquina y ya retroceder está predestinado. Y todo lo que ocurra va a quedar dentro del loop infinito, del bucle infinito. ¿Por qué? Porque voy al futuro y después en otra línea temporal va a haber otro sujeto, voy a estar yo retrocediendo y en otra línea temporal voy a estar yo retrocediendo y todo lo que avance y si vuelvo a retroceder todo lo que ocurre se repetirá y se repetirá. Eso no lo explica la película. Es solamente cuando uno ve Volver al Futuro, sabe que eso pasa. Y tratamos de poner esto en esta película, que es más seria, que tiene una, no sé si un aire pretencioso, pero muestra y presenta situaciones que yo al intentar hacerlas calzar con los esquemas, con el asunto de haciendo, viendo si retrocedió, la diferencia que hay de 6 horas entre ir y volver. Porque es interesante hasta cierto punto, cuando se dan cuenta de que se puede retroceder. Hasta ahí es brillante. Me gustó la explicación, además. Pero para adelante, tratar de llevar ese esquema, no. Porque eso es lo único que puedo decir es que Primer para mí no fue lo que siempre postularon que iba a ser. Es conocida por lo mismo, porque es una película de amor-odio. O la encuentras brillante, o simplemente no entiendes lo que me pasó a mí y no me gustó. La he visto, la primera vez que la vi no sabía qué estaba viendo. Después leí, investigué, ya, traté de hacerlo calzar y no se puede. Si es recomendable la película, por cultura general, creo que si te gusta el cine, no habría por qué no verla. Y después me puedes decir, eres un estúpido que no entendiste nada. Y me lo explica. Porque yo, todo lo que he buscado respecto a la película, sí, se entiende. Lo hago calzar en la película y no. No sé si el director la explicó o alguien la entendió o alguien la interpretó y eso se viraliza, al igual que los virus, se empieza a propagar y a propagar y a propagar con un patrón y al final llega acá y yo lo leo. Finalmente es estar frente a algo que no sé, la vería muchas veces como quien lee una página como la primera vez que leí a Cortázar. Llegáis a una página, dais vueltas y te das cuenta que terminó el cuento. Lo vería, no me aburre porque trato de buscar algo. ¿Será esa la gracia? No lo creo. Haneke, en una película que pondré, cuenta una historia donde también hay muchas cosas que no se explican o que no tienen explicación. Quedan vacíos, que nosotros los vamos llenando de acuerdo a lo que somos, nuestra historia personal, qué sé yo. Sobre todo con el final. Y uno pregunta, ay, esta película no hay ningún antecedente de lo que está pasando, como para poder entenderla. Pero se entiende, y en el fondo la película queda dando vuelta. Y es quizá esa la gracia de Primer, que dentro de su confusión, a mí me dejó pensando y me deja pensando, y he estado años no pensando todos los días, pero he estado años. Y no me puedo olvidar de esta película porque necesito llenar ciertos vacíos del argumento. No es la intención, a diferencia de Haneke, que él sí en esta película intencionalmente pone ciertas escenas, deja ciertos vacíos y va generando ambigüedad. Y la ambigüedad perturba.
es la falta de información. Y nosotros tratamos de llenar esa falta de información. Y es ahí donde nos quedamos pegados y la película cumple su objetivo. Porque ese es el objetivo de la película, Haneke lo ha dicho, y además es lo perturbador del final y de la historia en sí. Perturba en el sentido de que nosotros necesitamos, quizá evolutivamente, tener todo claro, que la información y los trozos de información sean coherentes y que estén todos. Pero cuando hay vacíos, es ahí donde nuestro cerebro intenta completarlos. Y al no poder completarlos, nos quedamos con lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos es individual. Y esa es la gracia de esa película. En Primer no lo sé. El director quizás si lo entrevistaran ahora podría decir, claro, lo que yo intenté hacer es generar una historia, un argumento, que hasta la mitad entrego las armas y todos los antecedentes y ustedes en la segunda parte verán, entenderán, armarán la historia. Habían unos libros antes que se arma tu propia historia. Uno leía, no sé, tú leías y llegabas a cierta página que te hacían tomar decisiones. Si es sí, salta a la 30. Si es no, quédate en la 22. Más o menos eso, es un primer. Se me acaba de ocurrir. ¿Será eso los distintos saltos? Se cayó el pig. No importa. Es decir, sí importa. Los pig siempre tienen fuerza, así que el pig aparece de nuevo. Finalmente, porque me extendí demasiado, lo que quiero decir es que... publicar otro video, pero lo que quiero decir es que al final, si empiezo a pensar, si empezamos a pensar acerca de la película Primer, vamos a empezar a encontrarle sentido. ¿Se dan cuenta que en la medida que voy hablando, voy encontrando sentido a la película? Y empiezo a entenderla. Pero es mi cerebro tratando de llenar vacíos. Haneke lo logra, pero acá, frente a decir es una magna película, es pretenciosa, intenta hacernos pasar algo casi científico por... No, yo lo voy ordenando y tengo conciencia de que yo estoy ordenando al desorden o lo que no entendí. O que en el fondo nos busca entender porque uno entiende la película. Lo que no entendemos es el proceso del ir y volver al presente y al pasado. Y las modificaciones y las paradojas. Porque las paradojas aparecen en un papel que está filmado de costado y en el fondo no lo puedes leer. Si llegaste hasta acá, si te gustó el video, dale like. Aunque más que like no me interesa. Bueno, si el like es, pero comenta, difunde la idea, comparte. Si ves la película, ¿es intencional? Todo lo que yo he hablado es intencional. ¿O realmente este es el mismo descubrimiento casual de la misma forma que los personajes descubren la máquina del tiempo? Espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.